Para todos los asuntos de doctrina moral, fe y práctica, el único árbitro y fuente de toda autoridad es la palabra de Dios escrita de manera divinamente inspirada, inerrante, infalible, suficiente y divinamente preservada y agrupada en 66 libros en canon cerrado. Aquí estoy dentro del carro. Quería estar en el río, pero para que se viera bonito el background del río, pero está muy claro. Son las 12 del mediodía y es muy difícil hacer eso. Está demasiado claro. Yo quiero contarles, una vez a mí me botaron de una iglesia. O sea, yo estaba trabajando como pastor asociado en la iglesia del Nazareno aquí en Melbourne. Estaba trabajando de pastor asociado. La historia es más larga y algún día la contaré en detalle y cuál es mi desilusión con los concilios y con las denominaciones que se han convertido más en partidos políticos que en la iglesia de Jesucristo. Pero esos son otros 20 pesos que yo no quiero discutir aquí. La idea fue que nosotros éramos una iglesia independiente. Conocí al pastor de la iglesia del Nazareno. Estábamos buscando nosotros, la iglesia de nosotros iba en pleno crecimiento y la iglesia americana iba en pleno descenso. El promedio de las personas que iban los domingos eran de como unos 75, 80 años. Era bien mayor, ¿no? O sea, una persona de 65 años allí era joven. No sé. Estoy hablando en términos, estoy exagerando un poquito, pero sí, así más o menos era. O sea, estaba en decadencia. Pues el pastor dice, pues porque ustedes no vienen aquí, en lugar de rentarnos, se hacen parte del ministerio hispano, parte de la iglesia americana y ustedes son la iglesia hispana. En ese momento nosotros estábamos con una necesidad porque estábamos creciendo. Cuando nos mudamos a la iglesia teníamos un grupo como de 40, 50 personas más o menos. Entonces ya el lugar donde estábamos se nos estaba haciendo pequeño. Era un grupo pequeño comparado con una mega iglesia, pero el promedio de gente que va los domingos a la iglesia en Estados Unidos son como de 60 a 100. No crean que es que la mayoría de las iglesias tienen un montón de miembros. La idea es esta, que los domingos estábamos teniendo un buen grupito, 45, 50 personas. Nos fuimos para allá. Entonces, ese pastor terminó retirándose. Vino otro pastor y ese fue el que me votó. Se llama Joel Tully. Desde que llegó, con las interacciones que tuvimos, sabíamos que íbamos a tener problemas. Era obligada. O sea, la confrontación era obligada. Íbamos a tener problemas. Entonces, lo que empezó a pasar es que él empezó a introducir un montón de ideas que son completamente antibíblicas y católicas. Y yo digo, pero ven acá, nosotros somos evangélicos, nosotros no somos católicos. Por ejemplo, para que tengan una idea, él quería que celebráramos el Día de los Muertos. O sea, que nosotros íbamos a llevar fotos de nuestros muertos y íbamos a hacer un culto allí. No sé qué era lo que iba a pasar porque yo me negué rotundamente. La Semana Santa, parecía más una iglesia católica. De hecho, el Viernes Santo de ese año en que estuvimos allí, el Viernes Santo, él lo que hizo fue que apagó todas las luces e hizo diferentes estaciones, como si fuera un Via Crucis, algo así parecido, con velas y toda una cosa que tú no sabías si habías llegado allí a una iglesia evangélica o habías entrado a una iglesia católica o habías entrado a un centro espiritista, por todo lo que eran velas y vainas. Ahí yo tampoco estuve de acuerdo. Pero lo que rompió la relación fue cuando estábamos hablando sobre el bautismo. Yo hice un estudio que mencioné el bautismo de infantes, que yo definitivamente no creo en el bautismo de infantes. Entonces, pues porque yo ponía en internet todos nuestros estudios, que de hecho ustedes pueden ir al canal y verla.
Entonces nosotros lo que hacíamos es que él vio, poníamos los videos en internet, él vio el video, entonces pues me vino a cuestionar que cómo era la vaina esta del bautismo de infantes, que sé yo. Yo le expliqué, bueno, mi posición es la siguiente: cuando Cristo dijo, y todo el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, el bautismo es para creyentes, el bautismo es para el que cree, el bautismo no es para nada más. O sea, el bautismo es el bautismo es la manifestación pública de tu fe en Jesucristo. La cuestión es que él, con lo que me contestó, esto todo fue por emails, con lo que me contestó fue con unas citas y unos escritos de John Wesley. Para el que no lo sepa, John Wesley es el fundador de la iglesia metodista, y la iglesia del Nazareno es una separación, es un pedazo de la iglesia metodista. Entonces, mi más grande respeto a John Wesley, pero John Wesley no es la autoridad. Usted ve, John Wesley no es la autoridad. Entonces, cuando yo le dije, no, mira, es que tú puedes citar a John Wesley todo lo que tú quieras. Yo te cito la Biblia y tú citas a John Wesley. ¿Qué es eso? Y eso es lo que yo quiero. Hoy estaba recordando eso y eso es lo que yo quiero hablar. ¿Cómo es que, cuánto respeto merecen nuestros próceres evangélicos o protestantes? Porque yo he notado, por ejemplo, en los círculos reformados se nota mucho esto, en el que tú hablar mal de Calvino es como mentarle la madre. Tú hablar mal de Lutero es como mentarle la madre. Y hay un montón de cosas que cuando tú estudias la vida de Lutero, aún después de que supuestamente después de la reforma, hay muchas cosas que dejan mucho que desear. Eso no le quita la aportación que tienen históricamente a lo que hacen. Mi pregunta es, ¿hasta dónde nosotros estamos venerando nuestros próceres protestantes? ¿Hasta dónde? Hasta poner sus escritos a la par con la palabra de Dios, como hacen muchos calvinistas, que ponen las palabras de Juan Calvino a la par con la palabra de Dios. Hay algunos escritos de los padres de la iglesia que hay gente que los citan como si fueran palabra de Dios. O sea, yo creo que se le merece el respeto, se merece estudiarlo, se merece... O sea, la reforma no fue cualquier cosa. Los padres de la iglesia no fueron cualquier cosa. Sí, hay que tener cierto tipo de reverencia cuando se va a hablar con ellos y deferencia, más que reverencia. Deferencia a lo que ellos están diciendo, porque vivieron, por ejemplo, los padres de la iglesia en una época que era bien reciente y ellos tenían una buena idea, mejor idea quizás de muchos de nosotros, de algunas de las cosas que se hacían en la iglesia. Pero también tenemos que entender que hay muchas cosas dentro de la iglesia, de los reformadores y de los padres de la iglesia, que simplemente eran opiniones de esta gente que no son palabras de Dios. Y yo lo que he notado, especialmente cuando hablo con personas calvinistas, es que la doctrina de Calvino es más importante que lo que la Biblia diga. Lo mismo que pasó con este pastor que terminó botándome de la iglesia. O sea, terminó dividiendo la iglesia porque yo no estaba dispuesto ni por un momento a someterme a que me volvieran a meter al catolicismo, porque yo salí del catolicismo. Si Dios me hubiese querido en el catolicismo, no me hubiese salvado. Me hubiese dejado que me perdiera en el catolicismo. Y de nuevo, no quiere decir que todos los católicos van a perder. Lo que quiero decir es que obviamente Dios me sacó del catolicismo por algo. ¿Usted me sigue? Por algo me sacó del catolicismo y yo no estaba dispuesto a echar para atrás. Tuvimos una pareja en la iglesia, no una pareja, había un señor que iba a la iglesia, que después de mayor se convirtió, y ustedes saben que las personas mayores que ya han tenido una vida en el catolicismo encuentran chocantes ciertas cosas después cuando vienen a verla dentro de la iglesia, y la esposa nunca había visitado la iglesia, nunca la había visitado. Y para mala pata le da con visitarla el Viernes Santo, que este hombre se inventó el centro espiritista que tenía en la iglesia. Nunca más volvió a la iglesia porque era lo mismo. Nunca más volvió a la iglesia. Entonces, mi pregunta y el análisis que hago es,
podemos respetar lo que los padres de la iglesia digan, podemos respetar lo que los reformadores establecieron, podemos respetar lo que hizo John Wesley. O sea, cuando usted estudia la vida de John Wesley es de admirar, pero ni John Wesley, ni Lutero, ni Arminio, ni Calvino, ni los padres de la iglesia pueden suplantar la palabra de Dios. Y si había un padre de la iglesia que dice no, que hay que bautizar a los niños, al padre de la iglesia le digo no, porque eso no se desprende del texto bíblico. ¿Usted me sigue? O creemos que la Biblia es la última autoridad, o creemos que los padres de la iglesia son la última autoridad, o creemos que los reformadores son la última autoridad, o que nuestro pastor, a quien amamos y respetamos, es la última autoridad. Yo quiero escoger que la palabra de Dios escrita, la revelación de Dios escrita, es la última autoridad en asuntos de fe y de conducta. Punto. Y se acabó. Eso me costó tener que salir de la iglesia. Tuvimos que, mira cómo era la cosa. Al tiempo en que pasó esto, la iglesia americana seguía hacia atrás, y nosotros estábamos teniendo reuniones de 100 personas. 89, 90, 100 personas. Usted ve, y parece que hubo algún tipo de envidia, no sé de verdad, habría que preguntarle a él qué espíritu le poseyó para que él tomara esa actitud. Lo que sí me parece que es que hay personas que aman más su tradición que su Biblia, y hay personas que aman más lo que se le ha enseñado toda la vida que lo que la Biblia enseña, que lo que las Escrituras enseñan. Y eso tiene que cambiar. O sea, no estamos en tiempo para seguir retrocediendo. Esto se está acabando. Y si usted no se da cuenta con todo lo que está pasando, de verdad, puede ser que Cristo tarde 2000 años más. Pero caramba, parece como si viniera ya mismito. Así que piensa en esto que te estoy diciendo. Hay que respetar las personas que han estudiado más. Esa es otra cosa que podemos hablar. Es las personas que le dan más valor a un título que a lo que la Biblia dice. Porque lo dijo el doctor. Pues tiene que ser verdad. ¿Por qué? ¿Quién dijo? Porque lo dijo el doctor fulano. ¿Eso es verdad? No. La verdad es verdad en sí misma y no necesita de ningún hombre para validarse como verdad. Pero eso sería asunto para otro video. ¿Cómo estamos tomando la palabra de los próceres? Y le digo próceres por decir una palabra. De la iglesia. ¿Le estás dando más valor que el que tiene la palabra de Dios? ¿O estás estudiando su escrito a través de la palabra? Porque el problema de muchas personas, especialmente los calvinistas, es que ellos van y estudian la Biblia. O sea, ellos estudian la Biblia basado en las doctrinas de Calvino. Ellos no estudian a Calvino basado en las doctrinas de la Biblia. Y esa es mi opinión y podríamos debatirla. Pero nada, ahí te la dejo. Ya el video se ha extendido un poquito. Ahí te la dejo para que la pienses.